Tarde en la noche del 29 de septiembre, en una carretera en el área de Berkeley, una adolescente llamada Mary Vincent hacía autostop para llegar a la casa de su abuelo en Los Ángeles. En ese momento, hacer autostop para viajar entre ciudades era extremadamente común, por lo que Mary no dudó en usar este método gratuito. Mary se paró cerca del borde de la carretera, tratando de sonreír a pesar de estar muy cansada. Extendió el pulgar, esperando encontrar a un conductor amable. Entonces, una pequeña camioneta azul se detuvo. Un hombre mayor, que parecía tranquilo y respetable, le ofreció llevarla aunque su destino no estaba en su ruta. Mary, por supuesto, no sospechó nada. Agradeció al hombre, subió rápidamente a la camioneta y partieron. Una decisión equivocada, y esto la obligaría a enfrentar la peor pesadilla de su vida. ¿Qué le sucedió después a esta niña de 15 años? ¿Era realmente el hombre tan amable como parecía? Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros últimos videos. En ese momento, Mary no estaba sola. Dos amigos varones también hacían autostop con ella. Sin embargo, el conductor, de 50 años, actuó de manera muy extraña, lo que hizo que ellos decidieran no subirse a la camioneta. El hombre afirmó que solo había espacio para una persona, lo cual era extraño porque la parte trasera de su camioneta estaba completamente vacía y tenía suficiente espacio para los tres. Aún así, el hombre insistió en que solo Mary, la única adolescente del grupo, podía subir. Sus amigos intentaron convencerla de esperar otro auto, pero ella ignoró su consejo y se subió a la camioneta. En la oscura noche, en un camino desierto, solo la camioneta que llevaba a Mary avanzaba. La atmósfera dentro del vehículo era extrañamente tensa. De repente, el hombre rompió el silencio. Se presentó como Lawrence y luego inició una conversación con Mary. Poco a poco, la charla hizo que Mary se sintiera más cómoda y bajara la guardia. Pero lo que no sabía era que, detrás de su apariencia amistosa, Lawrence era un hombre despreciable con una vida completamente trastornada. Lawrence se había divorciado recientemente de su segunda esposa. También era un padre que no era respetado por su hija, con quien tenía frecuentes discusiones acaloradas. Lawrence tenía un historial de alcoholismo severo y había estado en la cárcel antes. También era conocido por su temperamento y su profundo resentimiento hacia las mujeres. Este odio parecía haber alcanzado su punto máximo cuando Lawrence cumplió 50 años. Al principio, el viaje parecía normal. Lawrence conducía por carreteras familiares en dirección al sur de California. Pero luego la camioneta comenzó a desviarse hacia un remoto desierto. En ese momento, Mary no notó nada inusual. También estaba muy cansada y con sueño. Aunque sabía que dormir no era prudente, no pudo resistir la somnolencia que la abrumaba. Sus ojos se cerraron lentamente y se quedó dormida. En ese momento, el conductor a su lado la miró con una sonrisa siniestra. Cuando Mary despertó, se sorprendió al darse cuenta de que la camioneta se dirigía hacia Nevada en lugar de su destino previsto. Enojada y asustada, rápidamente agarró una barra de metal afilada dentro del vehículo y la apuntó al conductor, exigiéndole que regresara. Lawrence permaneció tranquilo, se disculpó y le dijo que no tenía malas intenciones, afirmando que simplemente había cometido un error en el camino. El conductor inmediatamente dio la vuelta a la camioneta. Al ver esto, Mary le creyó rápidamente y dejó de preocuparse por el momento. En un momento, Lawrence se detuvo repentinamente para aliviarse. Mary aprovechó la oportunidad para salir, respirar aire fresco y estirar las piernas. Mientras se agachaba para atarse los cordones, Lawrence apareció detrás de ella de la nada y de repente la golpeó en la cabeza con fuerza repetidas veces hasta que se desplomó. Todo ocurrió demasiado rápido.
Marie no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Laurence atara sus manos y la agrediera. El conductor, antes amable y amigable, ahora había mostrado su verdadera naturaleza, un monstruo despiadado. Después de satisfacer sus despreciables deseos, ató fuertemente las manos y los pies de Marie, la arrojó a la camioneta y siguió conduciendo. Cuando Marie despertó, se dio cuenta de que ya no llevaba ropa y estaba atada en la parte trasera de la camioneta de Laurence. La había agredido múltiples veces durante toda la noche anterior y hasta la mañana siguiente. El viaje de cientos de kilómetros se sintió como siglos para la joven mientras soportaba los continuos ataques del despiadado conductor, hasta el punto de desmayarse varias veces. Cada vez que recuperaba la conciencia y veía a Laurence, Marie sabía que su pesadilla estaba lejos de terminar. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Laurence condujo su camioneta hasta un bosque remoto y luego arrastró a la pobre chica fuera del vehículo. En ese momento, Marie aún estaba atada, completamente desnuda y cubierta de sangre. Marie le suplicó a Laurence por su vida, prometiéndole que no lo denunciaría ni revelaría sus crímenes si la dejaba ir. Después de pensarlo un momento, Laurence miró a Marie y le dijo: «¿Quieres ser libre? Bien, te dejaré ir. Camino hacia la parte trasera de la camioneta para buscar algo». Después de un momento, Marie lo vio regresar sosteniendo un hacha afilada. Con el hacha en la mano, Laurence arrastró a Marie fuera de la camioneta y luego la blandió con fuerza contra sus brazos. El asesino la golpeó más de 5 veces. Marie solo sintió un ardor en sus brazos y no tuvo fuerzas para resistir. Después de amputarle ambos brazos, Laurence arrastró a la víctima hasta lo profundo del bosque. Marie trató de permanecer en silencio e inmóvil para evitar una mayor pérdida de sangre. No gritó, creyendo que hacerlo solo lo provocaría continuar con su tormento y destrucción. El despiadado carnicero luego arrojó a Marie, desnuda y retorciéndose de dolor, en un desagüe en el área del cañón del puerto. Estaba seguro de que, dejándola allí con heridas tan graves y una gran pérdida de sangre, ella no sobreviviría. Afortunadamente, Laurence no logró matar a Marie. Durante un tiempo, Marie perdió el conocimiento debido al dolor insoportable, pero por pura suerte y una extraordinaria voluntad de sobrevivir, de repente despertó y reunió fuerzas para ponerse de pie y trepar fuera del desagüe. En ese momento, su lucha por la supervivencia realmente comenzó. Primero intentó tratar sus heridas sangrantes cubriendo los restos de sus brazos con barro para detener el flujo de sangre. A pesar de sus heridas graves, la pérdida de ambos brazos y el inmenso dolor de las costillas rotas, Marie perseveró, subió el cañón y comenzó a caminar por un camino rural. Siguiendo el sonido de las bocinas de los autos en la carretera, Marie luchó por mantener sus brazos elevados para evitar más pérdida de sangre, arrastrándose lentamente lejos de las garras de la muerte. El cielo se oscureció gradualmente y las calles y espacios cercanos quedaron completamente desiertos, sin un alma a la vista. Marie tuvo que reunir todas sus fuerzas para subir a la carretera y buscar ayuda de los vehículos que pasaban. Sin embargo, con su cuerpo cubierto de sangre y sin ropa, ningún auto se atrevía a detenerse para ayudarla. El primer conductor que vio a Marie incluso aceleró de inmediato por miedo, y los demás pasaron fríamente junto a ella. En su momento más desesperado, Marie vio repentinamente las luces de un auto acercándose lentamente. Dentro iba una pareja. Afortunadamente, la pareja se detuvo para ayudar a Marie. Los dos bondadosos desconocidos envolvieron a la joven en una manta, la llevaron al aeropuerto más cercano, llamaron a una ambulancia y denunciaron el caso a la policía. Marie fue trasladada al hospital de inmediato para evitar que sus heridas se infectaran. Gracias a la ayuda a tiempo, Marie milagrosamente sobrevivió y en ese momento decidió llevar al asesino a sangre fría ante la justicia.
En el hospital, Mary Vincent relató a la policía cada detalle que podía recordar sobre su agresor, describiendo hasta los aspectos más mínimos con extrema precisión. Quería asegurarse de que la policía reconociera al pervertido conductor en cuanto vieran su rostro. A partir del testimonio de Mary, la policía logró crear un retrato robot extremadamente preciso de su atacante, lo que se convirtió en una pista clave en la investigación. Afortunadamente, aproximadamente una semana después, uno de los vecinos de Lawrence reconoció el retrato en las noticias y lo denunció de inmediato a las autoridades. Lawrence Singleton fue arrestado de inmediato, sin embargo, indignantemente negó por completo todos los crímenes que había cometido. Afirmó que Mary no era una autoestopista, sino una prostituta. Desvergonzadamente, declaró que si encontraban su ADN en Mary, era porque le había pagado $10 por placer mutuo. Apenas 6 meses después de sobrevivir a la horrible experiencia, Mary Vincent se sentó en la sala del tribunal enfrentándose al hombre que intentó matarla. Apareció con prótesis en los brazos y, sin dudarlo, se puso de pie ante la corte relatando cada acto brutal que Lawrence Singleton le infligió durante las horas en que estuvo cautiva en su camioneta. El asesino fue condenado por intento de asesinato y numerosos otros crímenes cometidos contra la joven. Sin embargo, en la década de los 70, las sentencias por delitos sexuales eran sorprendentemente indulgentes. Como resultado, Lawrence fue sentenciado a solo 14 años de prisión. La indignación se extendió por todo Estados Unidos debido a la pena extremadamente leve para los brutales y atroces crímenes cometidos por Lance Singleton, especialmente porque su víctima era una menor de edad. La ira y frustración del público escalaron hasta acciones extremas cuando una bomba casera explotó cerca de la residencia de Lawrence Singleton. Aunque nadie resultó herido, la tensión obligó a las autoridades a trasladarlo a una casa rodante dentro de la prisión de San Quentin para garantizar su seguridad hasta que terminara su periodo de libertad condicional. En respuesta a la indignación pública, en 1987, California aprobó la ley Singleton. Con el apoyo de Mary Vincent y muchas otras víctimas, esta ley estableció una pena mínima de 25 años de prisión para los crímenes que involucraran tortura. Sin embargo, la ley solo entró en vigor después de que la sentencia de Lawrence terminara y no pudo aplicarse retroactivamente a él. Tras su encarcelamiento, ocurrió un giro impactante. Lawrence presentó una contrademanda contra Mary. Afirmó que, como Mary sospechaba que él intentaba agredirla, lo golpeó con un palo, lo que lo hizo perder el control y cometer el crimen. A pesar de ser el autor de la brutal agresión y amputación, Lawrence se declaró la verdadera víctima del incidente. Por supuesto, su demanda fue inmediatamente desestimada por el tribunal. Lo peor de la historia fue que obtuvo libertad condicional tras cumplir solo 8 años de su condena. Fue liberado 6 años antes debido a buena conducta y por trabajar como asistente de enseñanza en clases dentro de la prisión. La liberación de Lawrence Singleton desató una ola de indignación en toda California. Muchas personas creían que la sentencia que cumplió fue demasiado indulgente para los horribles crímenes que había cometido. La indignación pública fue tan intensa que incluso los negocios locales expresaron su oposición. Un concesionario de autos incluso ofreció pagarle al perverso asesino $5,000 para que abandonara el estado y nunca regresara. Tras ser liberado, Singleton se mudó a Tampa, donde había crecido, y comenzó a vivir bajo el nombre de Bill. Pero trágicamente en esta misma ciudad cometió otro espantoso crimen, el asesinato de Roxane Hayes, una madre de 3 hijos que luchaba por mantener a su familia. A diferencia de Mary, Roxane no tuvo la suerte de sobrevivir. El 19 de febrero de 1997, en Florida, un hombre frenético y aterrorizado hizo una llamada de emergencia al 911.
El hombre era un pintor local que había pasado por la casa de un cliente en Tampa para completar algunas reparaciones pendientes. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue presenciar una escena espantosa que lo perseguiría por el resto de su vida. Al llegar al lugar de trabajo, el pintor echó un vistazo por la ventana de la casa de enfrente y se quedó paralizado de horror. A través del cristal, vio a un hombre de mediana edad, a quien conocía como Bill, de pie sobre el sofá, completamente desnudo y cubierto de sangre. En su mano sostenía un cuchillo afilado y repetidamente apuñalaba a una mujer inmóvil que yacía en el suelo. El aterrorizado pintor relató que incluso pudo escuchar el sonido de los huesos crujiendo con cada puñalada del carnicero. El horror alcanzó su punto máximo cuando el asesino continuó su ataque con una expresión fría y sin emociones. Conmocionado por la espantosa escena, el tembloroso pintor dio un paso atrás y rápidamente llamó a la policía, su voz temblorosa por el miedo. En ese momento, no tenía idea de que el hombre al que llamaban Bill era en realidad el infame criminal Lawrence Singleton. La desafortunada víctima era Roxane Hayes, una madre soltera de 31 años que se había dedicado a la prostitución para mantener a sus 3 hijos. En ese fatídico día, Roxane aceptó reunirse con Lawrence en su casa a cambio de $20. Sin embargo, el encuentro rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando Lawrence de repente se volvió violento, atacándola sin piedad y quitándole la vida con brutales puñaladas. Cuando la policía llegó al lugar, Roxane Hayes ya no mostraba signos de vida. Yacía inmóvil en el suelo con múltiples heridas fatales en su cuerpo, y la espantosa escena hizo que los oficiales sintieran escalofríos. Lawrence Singleton fue arrestado en el acto, con su rostro sin mostrar ninguna emoción o remordimiento. Fue esposado y llevado a la comisaría, donde enfrentó un cargo de asesinato en primer grado. Este impactante caso de asesinato se difundió rápidamente por toda Florida y Estados Unidos, reavivando los aterradores recuerdos del oscuro pasado de Lawrence Singleton y los crímenes que cometió contra Mary. En un acto de valentía, Mary Vincent viajó miles de kilómetros hasta Florida para testificar nuevamente contra Lawrence Singleton, esta vez buscando justicia para Roxane Hayes. Desempeñó un papel crucial para asegurar que el asesino fuera responsabilizado por sus crímenes. En el juicio, Mary enfrentó valientemente al hombre que una vez casi la mató. Lo miró directamente a los ojos y dio un poderoso testimonio sobre lo que él le había hecho. Finalmente, el despiadado carnicero, Lawrence Singleton, fue condenado a muerte en Florida en 1998. Sin embargo, la sentencia nunca se llevó a cabo. El 28 de diciembre de 2001, a la edad de 74 años, murió en prisión en el centro de recepción del norte de Florida en Starke debido a un cáncer, marcando el fin de una vida llena de crímenes atroces. Aunque Singleton finalmente murió, el legado de sus crímenes dejó un impacto profundo en el sistema legal. Mientras tanto, Mary soportó años de un profundo tormento emocional, atormentada por el miedo y luchando con los desafíos de vivir como una persona discapacitada. Sufrió de anorexia, depresión y una profunda desilusión con la vida, ya que su sueño de convertirse en bailarina se había hecho añicos ante sus ojos. Más tarde, el matrimonio de Mary se desmoronó debido al trauma duradero que experimentó. Sin embargo, fue el arte lo que finalmente la ayudó a superar la oscuridad de la depresión. El arte se convirtió en su salvación. Mary estimó que había creado alrededor de 4.000 piezas de arte desde que perdió sus brazos, la mayoría de las cuales fueron vendidas o donadas. Poco después, Mary se casó con su esposo, Tom Chris, y tuvieron 2 maravillosos hijos. Vivía en un pequeño pueblo en el estado de Washington y nunca dejó que la pérdida de ambos brazos le impidiera perseguir las cosas que quería en la vida. Como una apasionada inventora, Mary transformó sus brazos protésicos
en verdaderas obras maestras tecnológicas capaces de realizar casi todas las funciones que antes podían hacer sus manos reales. De hecho, sus innovaciones personales fueron tan efectivas que los fabricantes de prótesis querían replicarlas e implementarlas en sus productos. Aunque ya no se dedicaba al arte con la misma intensidad que antes, Marie afirmó que ya no lo necesitaba para encontrar la felicidad. Simplemente soy feliz con la vida, compartió en 2023. Hay tantas cosas maravillosas allá afuera. La felicidad no es algo que debas buscar o crear, solo necesitas abrazarla cuando llegue a ti. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo más casos fascinantes en nuestro canal.